ser un tema prioritario en la agenda de la ciencia política en Estados Unidos, Europa y Japón en los primeros años de la década de los 70. En 1973, el economista Jim O'Connor escribió un libro titulado La crisis fiscal, en el cual anunciaba una crisis fiscal de gran envergadura en los países desarrollados, que según él conduciría a la crisis final del capitalismo. A partir de la argumentación de O'Connor, Samuel Huntington, Michel Crochet y Jorge Wakanuke, y es interesante al mencionar estos tres nombres llamar la atención de que uno era norteamericano, el otro francés y el otro japonés. En un reporte sobre la gobernabilidad de la democracia que elaboraron para la Comisión Trilateral en 1975, titulado La crisis de la democracia, plantearon que la crisis fiscal de los Estados Unidos, Europa y Japón se había hecho incontrolable, lo que achacaban a un exceso de democracia. Según ellos, ese exceso de democracia provocaba una demanda imposible de satisfacer y esa sobrecarga sería insoportable para la democracia tal y como operaban en esos países. Si miramos hacia atrás y nos colocamos en esos primeros años de la década de los 70, debemos recordar que los países desarrollados habían logrado construir el estado del bienestar y por tanto la crisis fiscal de que se hablaba se vinculaba al costo de los grandes beneficios sociales que este garantizaba a toda la población. En gran medida, el reporte de 1975 lo que planteaba era que había que ponerle costo a esa situación. En gran medida, lo que planteaban era ponerle costo a la democracia. Esa crisis, que se consideraba una crisis del estado del bienestar, es la que le abre la puerta al neoliberalismo, que va a tener vigencia durante los últimos casi 40 años. Es importante indicar que el concepto de gobernabilidad, tal y como se desprende del reporte de 1975, viene parejo al concepto de ingobernabilidad, producto de una sobrecarga de demanda que, según los autores del reporte, la democracia no estaba en condiciones de soportar. Esa problemática no fue la que se dio, obviamente, en los países de América Latina, donde la crisis que se generaron durante esos años no podía achacarse a exceso de democracia, sino a todo lo contrario. Por lo tanto, el tema de la gobernabilidad e ingobernabilidad en nuestros países debía enfocarse en otro sentido. Durante la década de los 80 y los 90, el debate sobre la gobernabilidad se amplió. El concepto fue abordado por políticos, sociólogos, instituciones multilaterales, politólogos, etc., llegándose a establecer muchas definiciones, pero dejando claro que una cosa es gobernabilidad a seca y otra cosa es gobernabilidad democrática. O sea, darle categoría de democrática a la gobernabilidad conllevaba que cualquier respuesta gubernamental tenía que ser legítima y eficaz, para lo cual los gobiernos requerían de un cierto nivel de aceptación social y política. En este contexto, el término gobernabilidad se fue enriqueciendo de valores como eficacia, legitimidad, participación ciudadana, legalidad e institucionalidad. Y hoy resulta ampliamente aceptado que un sistema democrático, para ser gobernable, demanda estabilidad, respeto a la autoridad, confianza entre los actores políticos y los ciudadanos, la solución de los conflictos políticos por la vía institucional, procesar y atender adecuadamente las demandas sociales, la existencia de reglas claras y aceptadas sobre la competencia política, así como la posibilidad de alternar el poder. Si lo anterior no se da, entonces estamos a la puerta de una crisis de gobernabilidad, lo que se expresará en inestabilidad, cuestionamiento a la autoridad, protestas callejeras, imposibilidad de poner en marcha políticas públicas y parálisis congresual, entre otras manifestaciones. Hay personalidades que han definido el concepto de gobernabilidad. Quiero referirme particularmente a dos personalidades que han intentado definir el concepto
y luego me referiré al concepto que establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Xavier Arbós y Salvador Liner definen la gobernabilidad como la cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Esta definición nos muestra los tres componentes básicos de la gobernabilidad: eficacia, legitimidad y estabilidad. Por su parte, Joan Prat plantea que la gobernabilidad es un atributo de las sociedades, no solo de los gobiernos, y debe entenderse como la capacidad de la sociedad para enfrentar los desafíos y oportunidades que se le plantean. La gobernabilidad implica estabilidad política y condiciones básicas para la toma de decisiones públicas, lo que obliga a la existencia de instituciones y capacidades necesarias para reconocer y enfrentar colectivamente los problemas. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la gobernabilidad democrática es la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver su conflicto de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente. La gobernabilidad democrática es una condición necesaria de un Estado de Derecho, junto con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos civiles, sociales, políticos y culturales de las personas. Esto demanda instituciones basadas en los principios de equidad, libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y promoción de la inclusión de los sectores más vulnerables. Un elemento esencial de las definiciones anteriores es el que tiene que ver con las instituciones. Hoy es cada vez más aceptada la idea de que no es posible abordar el tema de la gobernabilidad sin tener en cuenta las instituciones políticas, legales y sociales y económicas. Es así porque la gobernabilidad implica condiciones para el ejercicio del gobierno y el respeto a la autoridad. Un buen diseño institucional permite resolver las tensiones entre los actores políticos de manera civilizada. De ahí que el fortalecimiento institucional es uno de los grandes desafíos de la gobernabilidad. En ese sentido, uno de los campos del área institucional de mayor importancia es el de los sistemas electorales, entendido como las normas y prácticas relativas a cómo los electores emiten sus votos y cómo estos votos se transforman en cargos o posiciones parlamentarias. Los sistemas electorales son importantes porque afectan la representatividad del sistema político, influyen sobre la conformación del sistema de partidos y así sobre la distribución del poder en un país, y pueden también tener una gran importancia en la estabilidad política. En el caso dominicano, la Constitución dominicana establece como un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. De acuerdo con nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien es elegida o elegido cada 4 años por voto directo. En los últimos años, en la República Dominicana, como parte de un conocido proceso de cambios hacia la democracia a nivel mundial, se han producido mejoras importantes en el sistema electoral, buscando garantizar el desarrollo del proceso democrático en un contexto de estabilidad y de gobernabilidad. La actual Constitución establece ahora que las elecciones de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales se van a celebrar cada 4 años el tercer domingo del mes de mayo y las autoridades municipales el tercer domingo del mes de febrero. Este esquema comenzará a implementarse a partir del 2020, contemplándose que las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del próximo año se celebrarán todas juntas. Cuando en 1994 se decidió separar las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales,
Una de las principales motivaciones fue evitar que se siguiera produciendo un efecto de arrastre, es decir, que las preferencias que tuviera un elector por un determinado partido o candidato en la elección presidencial no condicionara también el sentido de su voto o condicionara el sentido de su voto en la elección legislativa. Este nuevo esquema propició un activismo político permanente. Se salía de unas elecciones para entrar de inmediato en la siguiente. Por esa razón, las reformas recientes que propicia la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales el mismo año, aunque separadas las municipales de las presidenciales y congresuales, se produce con el propósito de reducir el activismo político solo a un año. Hasta 1994, para elegir el presidente de la República se requería mayoría simple, de manera que se podía ganar unas elecciones con menos del 50%. Esto ocurrió con mucha frecuencia, dándose los casos de las elecciones de 1982, 1986, 1990 y 1994, en las que el presidente electo obtuvo una votación por debajo del 50%, resaltándose el caso de las elecciones de 1990, en las que el doctor Balaguer ganó la presidencia con apenas el 35% de los votos válidos emitidos. La diferencia con el profesor Juan Bosch fue menos de un 1%, lo que derivó en una crisis postelectoral que puso en serio cuestionamiento el sistema electoral dominicano. Algo parecido, tal y como señaló Peggy, ocurrió en 1994. Ese año las elecciones se polarizaron entre el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, y la diferencia entre unos y otros fueron pequeñas, lo que generó una nueva crisis postelectoral que forzó una reforma constitucional que le redujo el mandato en 2 años al doctor Balaguer. Esa reforma estableció que para elegir el presidente de la República se requiere obtener una mayoría absoluta. Constitucionalmente se establecía que si ninguna de las candidaturas presentadas obtenía al menos más de la mitad de los votos válidos emitidos, se efectuaría una segunda elección 45 días después de celebrada la primera ronda. La actual Constitución ahora establece que la segunda ronda debe celebrarse el último domingo del mes de junio del mismo año. En esta última elección solo participarán las 2 candidaturas que hayan alcanzado el mayor número de votos y se considerará ganadora la candidatura que obtenga el mayor número de votos válidos emitidos. Hay que señalar que el sistema de doble vuelta se aplicó en las elecciones de 1996, cuando ninguno de los partidos logró más de la mitad de los votos válidos emitidos en la primera ronda de votación. Esto condujo a una segunda vuelta enfrentándose el PRD y el PLD, obteniendo el PLD la victoria con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano. En 1990 no fue necesario la celebración de una segunda vuelta, ya que el candidato del PLD, que quedó en segundo lugar, decidió no asistir, lo que implicó una aceptación de la victoria electoral del PRD, aun cuando este partido no había logrado la mayoría absoluta. En las elecciones presidenciales que se celebraron en 2004, 2008 y 2012, no se recurrió a segunda vuelta, porque las alianzas que se produjeron en la primera vuelta permitieron que el PLD obtuviera la mayoría absoluta en la primera vuelta. Hay un cuadro ahí que le muestra a usted el comportamiento electoral del país desde 1978 al 2012, mostrándose claramente cómo el cambio en el sistema electoral dominicano permitió que a partir del año 96 para ganar elecciones hay que sacar más del 50% de los votos. Antes se podía ganar con menos del 50%, a partir del 96 hay que obtener mayoría absoluta. Antes de 1994, la Constitución Dominicana permitía la reelección indefinida. La reforma constitucional de 1994 estableció la prohibición de la reelección consecutiva. El mecanismo nuevo estableció un periodo de gobierno, salir y poder volver. Esto se mantuvo hasta el 2002, cuando una nueva reforma constitucional estableció 2 periodos consecutivos y nunca más. La reforma constitucional del 2010 volvió a establecer el mecanismo de un periodo sí, salir y volver,
Pero más recientemente este esquema fue de nuevo modificado. Ahora el presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Observen ustedes cómo entre el periodo que viene del 2002 al 2015 se han producido 4 reformas constitucionales y el eje fundamental de esas reformas ha sido el tema de la reelección presidencial. Resulta claro que la reelección ha sido un tema permanente en el debate político dominicano, siendo en muchos casos un factor promotor de inestabilidad política. Por esa razón, se está a la espera de una nueva reforma constitucional para hacer más difícil la posibilidad de que una nueva reforma constitucional pueda establecer la reelección indefinida o la reelección diferida. En el caso de los senadores, la elección se hace por sufragio universal directo y la victoria se decide por mayoría simple. El Senado está integrado de miembros elegidos a razón de 1 por cada provincia y 1 por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará 4 años. En cuanto a la Cámara de Diputados, su integración se establece constitucionalmente de la siguiente manera: 178 diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y la provincia, distribuido en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de 2 los representantes por cada provincia. 5 diputados o diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos emitidos, y 7 diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. En el caso de la integración de la Cámara de Diputados, el sistema electoral dominicano ha transitado un largo camino en lo referente a la manera como los electores votan la lista presentada por los partidos. Originalmente los partidos presentaban una lista para cada distrito con un número de candidatos equivalente al de los escaños en disputa. Los electores votaban por una lista en los términos en que aparecía en la papeleta y el número de escaños ganado por el partido se le asignaba a los candidatos de acuerdo con el orden en que aparecían en la papeleta. Se trataba de lista cerrada y bloqueada, en el sentido que el elector solo podía votar por una lista pero sin modificar el orden de los candidatos, ni mucho menos votar por candidatos de distintos partidos. A partir del 2002, el sistema que se aplica en el país es el del voto preferencial. Se vota por la lista cerrada, pero desbloqueada, teniendo el elector la opción de marcar a su candidato preferido de esa lista, con lo cual se abre la posibilidad de alterar su orden para efecto de la asignación de los escaños. El voto preferencial dominicano es opcional e implica 2 conteos de votos. El elector tiene 3 formas de votar: marcar solo la cara del senador, marcar la cara del senador y del diputado de su preferencia y marcar la cara del diputado. Si solo lo hace por el senador, el elector opta por no expresar su preferencia por ningún diputado de la lista, computándose el voto solo al partido. Si el elector marca la cara del senador y la del diputado, opta por el partido y además expresa su preferencia por el diputado que debe ocupar uno de los cargos del partido. Este efecto también se logra cuando solo se marca la cara del diputado. Este esquema conduce a una situación en la que la mayor cantidad de votos obtenidos por un partido puede no producir la elección de un diputado. Si el conteo arroja que 2 partidos fueron los más votados, pero una proporción importante de los votos de esos partidos se logró sin que se indicara la preferencia del diputado, eso puede dar lugar a que un tercer partido que obtuvo menos votos logre la diputación si su candidato logra más votos preferenciales. El voto preferencial ha devenido en un tema controversial. Hay quienes argumentan que este voto está llamado a generar más legitimidad en la medida en que el elector expresa su preferencia por el diputado que debe ser elegido. Se entiende que este voto obliga a los diputados a tener más contacto con las comunidades que representan. También se entiende
que este voto evita la práctica mediante la cual la cúpula de los partidos establecía el orden de los candidatos en las listas cerradas y bloqueadas. Sin embargo, para muchos el voto preferencial debilita la institucionalidad de los partidos, en la medida que fomenta el liderazgo personalista. Cada aspirante a diputado en este esquema termina actuando como un partido dentro del partido, creando clientela en competencia con otros compañeros que también hacen lo mismo. La creación de clientela se hace no a costa de propuestas y mensajes, sino de dinero, resultando muchas veces favorecido el aspirante que disponga de más recursos económicos. Esto introduce en el debate el problema del financiamiento de la actividad política. Como en ese nivel no hay ninguna regla de cómo financiar la campaña interna, el que logre disponer de la forma que sea de la mayor cantidad de dinero tendrá más posibilidad de lograr la candidatura. En ese contexto, este esquema termina generando serias enemistades entre los propios compañeros. De esta manera, sin lugar a dudas, se afecta a la institucionalidad de los partidos. La distribución de los cargos a diputados se hace por el método de Hong. Este método se caracteriza por dividir los votos de cada partido entre una serie consecutiva de números naturales y asigna los escaños a los cocientes más altos. Tanto en las elecciones congresuales como en las municipales, los partidos están obligados a presentar una proporción no menor del 25% de mujeres en los diferentes cargos. En lo relativo a las elecciones de alcaldes y regidores, el sistema que se aplica es por arrastre. Se vota por el alcalde, quien gana por mayoría simple, y la cantidad de regidores se selecciona en función del porcentaje de votos obtenidos por el alcalde aplicando el método de Hong. Este esquema deberá cambiar a partir del 2020, cuando los regidores se elegirán mediante el voto preferencial. El proceso de transformación del sistema electoral dominicano se ha venido dando como consecuencia de una voluntad de los actores políticos, económicos y sociales, en específico de la sociedad civil dominicana, de hacer creíble la organización y el desenlace de las elecciones en nuestros países. Lo que se busca es que no se repitan las situaciones que se dieron cuando en este país se ganaban las elecciones por mayoría simple. Lo que buscamos es que las elecciones cumplan con estándares y atributos de limpieza, transparencia, imparcialidad y credibilidad. Los cambios en el sistema electoral han contribuido grandemente a hacer más gobernable el país. En efecto, a partir de la reforma constitucional de 1994, que estableció el sistema de balotaje, se ha producido un mayor acercamiento entre las fuerzas políticas fundamentales del país. Se eliminaron una serie de barreras que nos hacían ver como enemigos, y a partir de entonces se han producido alianzas entre el PLD y el PRCC, seguida de alianza entre el PRD y el PRCC, y más recientemente se espera, ya concretizada, que para las elecciones del próximo año se produzca una gran alianza entre esos tres grandes partidos que fueron los que han marcado la lucha política electoral en la República Dominicana desde 1966. De manera que para las elecciones del próximo año vamos a ver junto al PRD, al PLD y al Partido Reformista Social Cristiano, lo que a mi entender es un acontecimiento inaudito en la historia de la democracia en América Latina. El acercamiento de la clase política, consecuencia de los cambios políticos y en el sistema electoral, ha conducido a la búsqueda de consensos en una serie de políticas públicas que han permitido una gran transformación del país en los últimos 20 años, tanto en términos económicos como sociales. Se han implementado una cantidad importante de reformas estructurales e institucionales. La actual Constitución de la República, promulgada en el y modificada este año para permitir la nunca más, es el producto de un gran consenso entre todas las fuerzas políticas. Lo mismo puede decirse de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la que se define la visión del país que queremos los dominicanos de cara al año 2030. Todo eso ha sido posible, entre otras razones, porque el sistema electoral que nos hemos dado no solo garantiza elecciones libres y democráticas, sino que ha sentado las bases para el acercamiento de los partidos políticos y de los políticos.
Hemos avanzado de manera significativa en lo que respecta a la democracia y la ciudadanía política, pero ello todavía no se expresa de manera suficiente en el incremento de la ciudadanía social, siendo su expresión los niveles de desigualdad que aún persisten en la sociedad dominicana. Para que haya más gobernabilidad hay que atender este aspecto. Finalmente, visualizo la COPAL como promotora de la gobernabilidad democrática, lo que implica ser un agente que ayude a desarrollar capacidades en nuestras sociedades que permitan definir y establecer políticas y resolver los conflictos de manera pacífica. En este sentido, COPAL tiene que apostar al perfeccionamiento de los sistemas electorales de nuestros países, hacer creíbles los procesos electorales y contribuir al mejoramiento de los sistemas de representación política. Así se fortalecen los sistemas de partido. Lo que quiero llamar la atención es que no veo solo el papel de la COPAL referido a un problema de acompañamiento electoral. Para mí el papel fundamental de COPAL es apostar a hacer más gobernable a los países de América Latina, y para eso un elemento fundamental es apostar al perfeccionamiento de los sistemas electorales. En resumida cuenta, el gran desafío de la COPAL sigue y seguirá siendo apostar al fortalecimiento de la democracia en América Latina, para lo cual se deberá propiciar más confianza entre los actores políticos y los ciudadanos. Habrá que abogar por la solución de los conflictos políticos por la vía institucional. Se tendrá que procesar y atender adecuadamente las demandas sociales. Se deberá auspiciar la existencia de reglas claras y aceptadas sobre la competencia política. En fin, de lo que se trata es de apostar a la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias.